Blockchain e ITS, posibles aplicaciones viales. Cuando existe la necesidad de validar o certificar información, lo podemos hacer de muchas maneras. Una de ellas es hacerlo de una manera comunitaria, pero esta comunidad la integran computadoras y servidores en el espacio virtual y de manera descentralizada. Cuando pensamos de manera descentralizada, inmediatamente vamos a pensar en lo que se conoce como redes peer-to-peer. Y cuando decimos estructurar la información, es decir, generar la información de manera causa-efecto en el tiempo, empezamos a hablar de lo que se conoce como bloques de información, que van a estar estructurados de manera consecutiva en el tiempo. Entonces, cuando uno habla de este tema como blockchain y piensa solamente en las criptomonedas, en realidad lo que tiene que pensar que el Bitcoin es el aprovechamiento de redes descentralizadas en forma de información estructurada de bloques con un fin específico que es registrar las informaciones y los valores monetarios en una moneda digital. Pero el blockchain es mucho más que las criptomonedas. ¿Cómo funciona una red de a pares? Cada vez que un usuario decide compartir un documento, una película, un archivo, un plano o la información que fuera, el próximo sujeto que acceda a dicha información a su computadora la va a registrar y la va a guardar en la red. Así sucesivamente, a medida que se van incorporando nuevos usuarios que acceden a dicha información, la van a ir almacenando. De esta manera, si un cuarto usuario quisiera acceder a la información, pero uno de los servidores se cae, podría retomar y seguir bajando dicho documento, ya sea del primer servidor, del segundo servidor, así sucesivamente. Es decir, que cada copia se instala y se va repartiendo en cada PCI o servidor de la red de forma de a pares. Ese sería el protocolo de transferencia de la información. Ahora bien, lo que quedaría a ver es cómo se protege y se garantiza la veracidad de esa información. Seguramente alguna vez ya hemos estado en contacto o nos hemos enterado de lo que son las redes distribuidas o la hemos utilizado. Por ejemplo, en los torrents para bajar música, películas, soft o bien los documentos famosos de Wikileaks. Todas ellas se alojan en redes peer-to-peer. No confundir, por ejemplo, las mensajerías como WhatsApp. WhatsApp, la información de todas nuestras comunicaciones está centralizada en Facebook y a su vez instantáneamente Facebook la distribuye en todos los receptores de dicha información. ¿Qué es lo que contiene entonces la estructuración en bloques? Información. ¿Cómo está distribuida la información? La red va a compartir el registro histórico, traza de cada transacción, llámese manejo, disponibilidad y flujo de la información, secuenciada dentro de un bloque, como dijimos antes, ordenada cronológicamente y encadenada, pero con la posibilidad de hacerlo de forma anónima, es decir, protegido o encriptado. De ahí viene el nombre de blockchain o cadena de bloques o de enlaces. Esta comunidad o red peer-to-peer está compuesta por dos tipos de miembros, los usuarios y los mineros. Los usuarios simplemente la utilizan la red para transferir y traficar información. Los mineros o nodos de certificación son los que crean los bloques necesarios para que pueda contenerse la información que desean utilizar los usuarios. En el caso de las criptomonedas, lo hacen por una recompensa, en este caso Bitcoin, y lo hacen a través de la validación de lo que se conoce prueba de trabajo. Es decir, que ponen sus computadoras a resolver problemas matemáticos y en función de quién resuelve primero esos problemas matemáticos se le da la validez a ese bloque y el resto de la red configura y constata que ese es un bloque válido. En el caso de los nodos de certificación, los que dan validez a los bloques son los agentes de certificación, llámese Vialidad Nacional, la Policía Federal, Registro de la Propiedad o quien fuera que da validez a un documento. Por consiguiente, la lógica de la cadena de bloques y sus eslabones es que cada bloque puede contener distintos tipos de información. El ejemplo más concreto es un texto, que ese texto va a ser único y exclusivo y se lo va a proteger y hacer único y exclusivo de la siguiente manera. Proteger la información implica de hablar el hash. El hash, el origen es ese guiso que vemos ahí, que todos sabemos que es un guiso, pero no sabemos qué contiene.
De esa manera, el hash lo que hace es transformar un texto basado en un algoritmo en un código alfanumérico. Ahora bien, si yo no conozco ese algoritmo que generó ese código alfanumérico, si a mí me dan un hash, yo no puedo decir qué contiene el texto. Entonces podemos decir que el hash en el campo informático se conoce como SHA-256, es una función. Hash es un algoritmo que transforma palabras en un conjunto arbitrario de elementos de datos, como puede ser un fichero de texto, en un único valor de longitud física, que se conoce como, propiamente dicho, el hash. ¿Qué quiere decir? El texto que dice, por ejemplo, en la filmina, hola, me llamo Nat, punto, jajajaja, genera exclusivamente ese hash que tenemos ahí abajo en círculos. Ahora, si yo cambiara una coma, un punto, agregara un espacio, se generaría otro hash. De esa manera cambiaría el texto. De esa manera la red sabría que fue adulterado, porque no coincidiría el hash original en el cual yo expresé el texto o documento válido. Básicamente, si se entendió lo anterior, es una cuestión de contenido y continente. El bloque original o bloque génesis estará protegido con un hash y su marca horaria de cuando se creó. El bloque siguiente va a tener como clave constitutiva y va a darle validez, va a arrancar con el hash del bloque anterior, la fecha y hora de creación de ese bloque, la operación que se hizo y el que creó ese bloque, que es la identificación de quién lo creó, el contenido de la información, que va a poder estar encriptada quizás por otro tipo de hash, y a su vez el siguiente bloque arrancará con el hash de este bloque que estábamos hablando y así sucesivamente. En síntesis, el blockchain es una estructura entonces de datos que contiene una serie de cabeceras, firmas digitales entre otras cosas, una parte de datos, información, una marca de tiempo y un dato, hash, que se obtiene haciendo un cálculo con los datos del bloque anterior, que esto lo hacen las computadoras o procesadores. Alguien que le dio un enfoque diferente a la aplicación específica de las criptomonedas fue Vitalik Buterin, creador de lo que se conoce como la empresa Ethereum. Y el aporte fue que en vez de guardar información sobre transacciones bancarias y operaciones, que es lo que hace a las criptomonedas, también se podía guardar otro tipo de información. Y de esa manera surge lo que se conocen como smart contract. A su vez, Vitalik Buterin, a través de su empresa, puso a disposición la cadena de bloques o su red de peer-to-peer para generar otras aplicaciones basadas y abiertamente montándose en la estructura de Ethereum. Una de las cosas que uno tiene que prestar atención es que el blockchain, una de sus virtudes, pero también peligros, es que tiende a eliminar intermediarios. Veamos el siguiente ejemplo. Deseo comprar una casa. Para comprar una casa, tiene que haber dos actores, básicamente, el comprador y el vendedor. En un contrato normal de compra-venta van a intervenir seguramente un escribano, una inmobiliaria, el registro de la propiedad, etcétera, etcétera, todos actores que certifican y validarán que lo que se está por hacer o el contrato que se está por hacer tiene valor o es válido. Bien, ahora vamos con los smart contracts. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, yo que quiero vender mi casa y yo que la quiero comprar esa casa a través de una criptomoneda o token, en este caso Ether, compro un contrato donde se especifica la adquisición de esa casa. A su vez, el propietario inmediatamente, cuando yo prepacté con él, me entrega las llaves de su vivienda y cuando yo hago el depósito, todo queda en la nube del blockchain esperando a que se ejecute el contrato. ¿Cómo se ejecuta el contrato? Básicamente, cuando el propietario abre la puerta de su nueva casa, llave en mano, se activa un sensor que dice fulanito de tal entró e ingresó a la propiedad, es propietario. Inmediatamente se ejecuta la transacción de la venta y recibe el vendedor todo su dinero. De esa manera se quitaron todos los intermediarios del medio. Por esto es muy importante que en los actores de certificación de validez de la información estén el Estado y todos los actores que integran la cadena de valor. De lo contrario, este tipo de tecnologías, por su naturaleza, tendrá a hacer que desaparezcan. Corea del Sur es uno de los primeros países que entiende la necesidad de incorporar tanto en lo que son los procesos de gestión
para la creación de obra pública, es decir, carreteras, autopistas, etcétera, es decir, el proyecto, los pliegos y su ejecución, así como también la operación y gestión y mantenimiento de los caminos. La primera aplicación, y entendiendo que Corea del Sur entiende al camino, a la autopista como un servicio, y es muy importante la transparencia y el valor del usuario como un cliente en definitiva, que debe ser respetado, ha decidido licitar y aplicar el blockchain en el sistema de gestión de los peajes, donde intervienen los usuarios, interviene el Estado e interviene el concesionario. Y lo que se busca es la mayor transparencia en la compra de operaciones de peaje cada vez que se produce uno. Es decir, el resumen de lo que verdaderamente se le cobra al usuario, lo que verdaderamente le llega al Estado y lo que verdaderamente percibe el concesionario. Entonces, decíamos que en todo proceso que se requieran certificaciones cronológicas sin una traza de valor de modo seguro y transparente, se va a poder aplicar el blockchain. Por ejemplo, el caso de la licitación pública y todo lo que es el proceso de apertura de pliegos, o bien ya ejecutada la obra o dentro de una empresa o de empresa vial, todo lo que sea el catálogo y certificación de compras y ventas y el proceso de locación de servicios que haga el organismo vial. Entonces decíamos que otra aplicación que puede ser es en la parte de operación y gestión de las obras públicas, específicamente del camino. Por ejemplo, cuando se requiere dar validez y que se puedan iniciar los trabajos, siempre se necesita un certificado de impacto ambiental o el plan de evaluación estratégica ambiental o como se llame en la región que corresponda. Bueno, el certificado, una vez que está obtenido, se puede publicar en una cadena de bloques, que es inalterable, y de esa manera todos los actores pueden dar el OK para dar comienzo a los trabajos. Asimismo decía que otra manera es la certificación de los avances de la obra en cuestión, en el cual el contratista está interesado en certificar la calidez, el inspector da validez a los trabajos que se realizaron según el pliego y el Estado se entera de todo el proceso y los avances de la obra, por ejemplo. Entonces, en esta interacción, en esta red de pares, tenemos varios actores. Los usuarios y su poder de consumidor como clientes que adquieren y usan y utilizan de manera segura un servicio. El Estado, que puede intervenir en todas sus formas e instancias, desde lo aplicativo a la salud, a la seguridad o así también a lo impositivo. Los concesionarios que brindan el servicio y la calidad de mantenimiento y también, fundamental, que es lo que vamos a hablar ahora un poquito, las infraestructuras y la interrelación entre ambas partes. Entonces, de manera disruptiva, podemos también pensar el blockchain como una manera de integración entre lo que es la movilidad y el Internet de las cosas. Aquí dejo referencias de un paper donde se empieza a abordar este tipo de temas en las cuestiones viales y otras. En este tópico, entonces, surge el concepto de Internet de los vehículos o redes de vehículos. Y tenemos varias categorías. Vehículo a vehículo, cómo se comunican entre sí. Vehículo y carretera, o sea, la comunicación del vehículo, sus señales con las infraestructuras. Vehículo y peatón, las interrelaciones que se pueden producir en la vía pública, ya sea directamente con el peatón y el vehículo de manera inteligente y captándolo y detectando al peatón, o también con los dispositivos que tienen ambas partes. Y vehículo a negocios. Esto es interesante por las cuestiones de aplicaciones en la nube y sirve para ITS, por ejemplo, la predicción de tráfico o la contratación de contratos de seguros, emergencias y otros servicios que pueden darse manejando este tipo de información en tiempo real. ¿Cuáles son los inconvenientes hoy en día del Internet de los vehículos? Es completamente descentralizado en el sentido que cada uno es una red centralizada pero no vinculada entre otros sistemas. Es decir, existe heterogeneidad y existe falta de intercambio y de confianza entre sistemas, o sea, incompatibilidad entre ellos. Por eso el blockchain puede ofrecer varias soluciones para los problemas del Internet de los vehículos. Por ejemplo, asegurar el origen de un mensaje mediante pruebas de consenso hechas por los sistemas entre, por ejemplo, las carreteras inteligentes o bien en cuestiones que tienen que ver con vehículos eléctricos, proteger el anonimato de interacciones en las grillas energéticas cuando se pretende que el vehículo cargue o aporte energía a una red eléctrica, por ejemplo. Pero veamos un poquito los gráficos. El sistema centralizado, dijimos, vulnerable. El sistema descentralizado, a lo que se busca, pero interrelacionado entre sí.
y por eso el óptimo es el sistema distribuido y descentralizado a la vez. La descentralización lo que tiene como principal ventaja es que no existe un único punto de fallo, es decir, si se produce un ataque o pérdida o vulneración de la información en un grupo de usuarios, no colapsa todo el sistema. Pero sobre esta situación tenemos la inmutabilidad del sistema, pues modificar, alterar, adulterar un bloque de información, ya sea generada por un usuario específico o automáticamente por la información y la intercomunicación que ocurre entre el Internet de las cosas, se necesita atacar más del 50% de la red de los nodos participantes. Bueno, el no repudio es que cada bloque está firmado con un sistema de cable pública y privada, y cualquier interesado en leer el contenido, sea una máquina o sea un usuario físico real, de un bloque, sabe inmediatamente que la firma es la original y quién la originó o quién la generó. Bueno, como decíamos, la transparencia, los datos de la información es pública y uno puede definir los procesos identificando quiénes actúan o interactúan o no, reservándolos, dependiendo quién es el que accede a esa información. Y todo este proceso de gestión y tráfico de información se hace de manera totalmente transparente. Por eso hablamos de pseudoanonimato. Pero lo más importante es la trazabilidad. Imagínense esto en un caso de un siniestro. La marca de tiempo de cada bloque permite hacer una reconstrucción de los hechos basándose en los datos del blockchain, ya que dentro de esos datos inmutables se encuentra justo el momento de la creación del bloque, en este caso un siniestro, que podría ser percibido por los usuarios, por el propio vehículo, por la infraestructura, y de esa manera se da aviso al sistema de salud, al sistema de seguridad, al sistema de emergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Aportes del blockchain al IoT, movilidad y también al ITS. Bueno, la primera cuestión, interoperabilidad entre plataformas. ¿Qué quiere decir a partir de esto? Aunque los sistemas sean incompatibles entre marcas de vehículos, etc., el blockchain puede aparecer como un sistema de normalización. La seguridad del IoT. En el blockchain están encriptados y firmados, como ya dijimos, todos los datos, y de esa manera se garantiza, por ejemplo, la actualización de dispositivos, ya sea del vehículo, de los usuarios o de la red, sea de manera veraz y segura con el distinto firmware de actualizaciones. Bueno, como dijimos, trazabilidad y veracidad y automatización de las interacciones. ¿Por qué? Porque se logra todo esto a través de, por ejemplo, smart contracts que garantiza la defensa de los usuarios asociada a los vehículos y la obsolescencia programada, por ejemplo. Entonces, el blockchain sería una pieza de software intermedia encargada de facilitar la interacción entre los componentes del sistema IoT y con el resto del mundo middleware, que es el entorno del camino. ¿Cómo implementar rápidamente el blockchain al IoT? Bueno, no hace falta evitar nodos de corto plazo, es decir, no hace falta que toda la información del blockchain y de los nodos estén en los vehículos, sino que puede estar distribuida con las infraestructuras de la red. Y solamente está la información necesaria o subirse luego de ser procesada. Las comunicaciones entonces no tienen que ir hacia el blockchain y luego de vuelta al blockchain, sino que pueden ir a los nodos IoT, centralizarse o descentralizarse y distribuirse de esa manera, y luego, más tarde, en distintas transacciones y operaciones, será volcada al blockchain para su almacenaje final. Entonces, varios nodos IoT pueden estar dirigidos y orquestados por smart contracts alojados en un blockchain, aportándoles toda la automatización y la seguridad tan apreciada y difícil de implementar en los microcontroladores de hoy de los dispositivos inteligentes. Bueno, les dejo algunas otras aplicaciones y quiero hacer hincapié de contarles que en la Secretaría Legal y Técnica en la República Argentina se está en este momento avanzando con la iniciativa de blockchain federal, el cual está integrando distintas aplicaciones. Por ejemplo, el boletín oficial, trazabilidad de industria cítrica, certificación de recetas del PAMI, entre otro tipo de aplicaciones que se están haciendo para optimizar y maximizar y aprovechar esta tecnología por su transparencia, etcétera, etcétera. Una cosa que les dejo y los invito a que vean es este video donde aparece el concepto disruptivo que en otra charla podrá ser profundizado, que es lo que se conoce como organizaciones distribuidas autónomas. En el video van a ver una especie de Uber, donde ven un auto totalmente autónomo, donde ven a un usuario que llama al servicio, pero el sistema va más allá de que el vehículo llegue autónomamente
a buscar a un cliente y lo deje en su destino final, sino que también el sistema contempla que el auto a determinado kilometraje o cuando se le agota el combustible vaya a una estación de servicio, se autocargue y pague automáticamente el servicio de carga, descontando de la amortización de operación de ese vehículo, por ejemplo. Desde ya, muchas gracias y quedo a la disposición de preguntas.